Sin ayuda, Naciones Unidas suspendió este viernes la entrega de alimentos y otros artículos de primera necesidad a la Franja de Gaza y advirtió sobre la posibilidad de hambruna debido a la falta de combustible en el enclave. La guerra ya deja 12.000 víctimas palestinas en Gaza. En noticias de la guerra en Ucrania, los marines ucranianos dicen que establecieron varios puestos de avanzada en las orillas este del río Dnieper en la región de Jersón. Moscú reconoció por primera vez que las tropas ucranianas habían logrado cruzar el río. Ambos dicen estar provocando grandes pérdidas al enemigo. Los argentinos eligen este domingo a su próximo presidente. Una encuesta revela que el hartazgo y la tristeza fueron las palabras más usadas para describir el país. La inflación, la corrupción y la pobreza inciden en el voto que se define entre el candidato de extrema derecha Javier Milei y el actual ministro de Economía Sergio Massa. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Vamos a actualizar la guerra entre Israel y Hamás. Naciones Unidas suspendió este viernes la entrega de alimentos y otros artículos de primera necesidad a la Franja de Gaza y advirtió de la posibilidad de hambruna debido a la falta de combustible en el enclave. Naciones Unidas afirma que los 23.000 litros de combustible que se les permitió ingresar esta semana representó solo el 9% de lo que necesitan diariamente. Y las telecomunicaciones llevan interrumpidas ya 2 días. Los hospitales de Gaza siguen en medio de los combates. Tras la incursión israelí en Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza, la situación es caótica. Según los médicos, la falta de electricidad en el complejo provocó la muerte de 24 pacientes en los 2 últimos días. Y según las autoridades controladas por Hamás, más de 12.000 palestinos han muerto desde el 7 de octubre. Un cirujano del hospital Al-Shifa narró a la agencia Reuters la situación. No han encontrado nada, no han encontrado ninguna resistencia, ningún disparo contra ellos dentro del área hospitalaria. Es por eso que se mueven cómodamente dentro del hospital. Pero repito, es totalmente agresivo este ataque al hospital, que está totalmente lleno de pacientes civiles. Los francotiradores han disparado a todos los que intentaron moverse dentro del edificio, especialmente al atardecer, después de la puesta del sol o por la mañana. Y solo podemos movernos a mitad del día, alrededor de las 10 a.m. hasta las 2 p.m. El ejército israelí justifica la incursión diciendo que encontró túneles y armas en el hospital usados por Hamás, algo que el grupo islamista niega y acusa a Israel de fabricar las pruebas. Israel encontró el cuerpo de otra rehén identificándola como Noa Marciano. Según el ejército, el cuerpo de Marciano fue recuperado en un edificio adyacente a Al-Shifa, al igual que el de otra rehén, Judith Weiss, encontrado el jueves. El principal portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, dijo que las tropas israelíes atacarán objetivos de Hamás en toda Gaza, incluso en el sur. Estamos decididos a avanzar en nuestra operación. Ocurrirá donde quiera que exista Hamás, incluido el sur de la franja. Ocurrirá en el momento, lugar y condiciones que sean mejores para los militares. Continuamos nuestra operación en el hospital Al-Shifa para localizar la infraestructura subterránea. Escaneamos más infraestructura subterránea y recopilamos información sobre los rehenes. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que hasta el 16 de noviembre solo 9 de los 35 hospitales del enclave estaban funcionando parcialmente. El hospital Al-Ali se encuentra rodeado por tanques israelíes y sin más anestésicos para operar, los médicos comenzaron a abandonar las instalaciones. Israel ordenó la evacuación de toda la mitad del norte de la Franja de Gaza mientras intenta eliminar al grupo Hamás que gobierna ese territorio. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Al sur de la Franja de Gaza, el hospital Nasser sufre las consecuencias de la guerra. El complejo médico atendió este viernes a varias personas que fueron trasladadas con urgencia hasta allí, tras un ataque israelí en una zona residencial al sur del enclave. A pesar de que cada vez más escasean los recursos básicos y sanitarios en la franja, el personal médico hace lo que puede para ayudar a los pacientes. Desde la escalada del conflicto entre Israel y Hamás, varios centros de atención médica han quedado en medio de los enfrentamientos. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud se pronunció este 17 de noviembre. En pocas palabras, según el derecho internacional humanitario, las instalaciones sanitarias, las ambulancias, los trabajadores sanitarios y los pacientes deben estar salvaguardados y protegidos contra todos los actos de guerra. Además, atender a los miles de heridos en el enclave impacta la vida del personal sanitario en todo sentido.
A pesar del 41 día consecutivo de agresión israelí, los paramédicos continúan con su deber humanitario en medio de las difíciles condiciones y el impacto psicológico de presenciar el derramamiento de sangre diario, mientras están separados de sus familias e hijos. Según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, se ha confirmado la muerte de al menos 11.500 personas desde el inicio del asedio israelí al enclave, entre ellos más de 4.700 niños. Y la violencia también va en aumento en Cisjordania ocupada. El ejército de Israel mató a 3 personas con drones explosivos durante la madrugada de este viernes. Desde el ataque terrorista cometido por Hamas el 7 de octubre, ahí la violencia va intensificándose. Al menos 200 palestinos han sido asesinados en Cisjordania desde entonces. El informe es de Alba Santana. Más de los muchos entierros que han tenido que ver los ciudadanos de Jenin en los últimos meses. El motivo, las constantes redadas y lanzamiento de drones explosivos de Israel. El último fue lanzado en la madrugada del viernes y se cobró la vida de 3 palestinos. Perdimos a nuestros hijos mientras dormían en sus casas. Que Dios busque venganza, que Dios busque la venganza de cada líder árabe. Y es que ataques como el de anoche han dejado localidades como el campo de refugiados de Jenin en este estado de destrucción y han generado mucho malestar y miedo entre su población. A las 3 de la madrugada lanzaron 2 bombas, 2 hombres murieron y otros resultaron heridos. Luego lanzaron otra en este callejón. Mantuvimos allí a los 2 hombres y su sangre está en mi casa, hasta que llegó la ambulancia y murieron. La situación de violencia está escalando en la Cisjordania ocupada, incluso en los hospitales y sus inmediaciones. Allí, desde el 7 de octubre, tras el ataque de Hamas que costó la vida a 1.200 israelíes, las fuerzas israelíes se han cobrado la vida de al menos 190 palestinos y han llegado a utilizar métodos como la intimidación de las autoridades sanitarias. Nos llamaron por los altavoces pidiendo a quien estuviera en el hospital que saliera y levantaran las manos. Entonces salimos y levantamos las manos. Hamas y la facción de la Yihad Islámica que opera en Cisjordania aseguraron haber intercambiado fuego con el ejército de Israel en la localidad, que acoge miles de refugiados palestinos. En otras noticias, el presidente turco Tayyip Erdogan se reunió en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz. Entre los temas del encuentro hablaron de comercio, migración y defensa, pese a tener una postura distinta respecto a la guerra en Medio Oriente. Es la primera visita de Erdogan desde el 2020 en Alemania. Los detalles sí los tiene nuestro corresponsal en Berlín, Tomás Esparro. Si algo ha quedado claro de la visita del presidente turco Erdogan a Alemania, si algo quedó claro de la rueda de prensa que dio en la Cancillería aquí en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz, son las muy profundas diferencias que existen entre los 2 gobiernos, entre los 2 líderes. Y esas diferencias se evidencian de manera muy clara en las posturas que tienen ambos líderes sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en la guerra entre Israel y Hamas. Pues mientras el presidente turco se ha mostrado muy crítico de Israel, el canciller alemán reiteró una vez más la posición que ha tenido Alemania desde que comenzó la guerra, que es una posición en apoyo de Israel, asegurando que Israel tiene todo el derecho de defenderse después de los ataques de Hamas, una organización que, por cierto, es considerada terrorista aquí en Alemania. Pero la visita también ha dejado en claro la necesidad que tienen ambos líderes de sentarse en la misma mesa a negociar, y de hecho esa es una de las razones principales que argumentó el gobierno alemán para precisamente invitar a Erdogan a Berlín, asegurando que no se puede hablar solamente con gobiernos o con líderes que piensen de la misma manera. Y es que los 2 líderes tienen mucho de qué hablar, mucho más allá de la búsqueda de soluciones a la guerra en Medio Oriente. Entre los temas importantes de la agenda se encuentra la migración a Europa, el tema de las discusiones dentro de la OTAN, una organización a la cual pertenecen los 2 países, y también el tema de la guerra en Ucrania. La visita de Erdogan a Alemania ha sido seguida de manera muy cercana y también de manera controversial por la población alemana, pero también muy en particular por la población turca aquí en Alemania. Después de todo, Alemania es considerado el país con la mayor población turca fuera de Turquía.
Y ahora vamos a actualizar noticias de la guerra en Ucrania. Allí siguen los combates en el este, en los alrededores de Avdiivka y Bakhmut. El ejército ucraniano afirma haber logrado cruzar a la orilla oriental del río Dnieper, que está bajo ocupación rusa en el sur de Ucrania. Los detalles en el siguiente informe. Después de meses de contraofensiva sin resultados, las tropas ucranianas han tenido éxito. Alcanzaron la orilla oriental del río Dnieper, ocupada por los rusos. Ha sido un largo camino, porque de acuerdo con los bloggers militares ucranianos, las fuerzas ucranianas se organizaron en pequeños grupos. Primero alrededor de un puente ferroviario cerca de Kherson durante este verano, y luego moviéndose hacia los pueblos aledaños. Una estrategia ganadora. Incluso Rusia ha reconocido este avance ucraniano, una primicia. Pero el jefe de las autoridades de ocupación instalado por Moscú asegura que sus tropas hicieron pasar a los soldados ucranianos por un infierno. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, centenares de soldados ucranianos murieron en combates. En dirección a Jersón, el enemigo se encuentra en la orilla derecha del Dnieper y durante los intentos de desembarco en las islas perdió más de 460 militares, muertos y heridos, 2 tanques y 17 vehículos. Los rusos utilizan esta zona para bombardear Kherson, a la orilla derecha, y siguen saqueando a diario la ciudad y su región. Este frente del sur del país lleva varios meses paralizado, por lo que este avance es esencial para que Kiev mantenga la atención de la comunidad internacional en esta guerra. El jueves, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su preocupación. Según él, Rusia está almacenando misiles para lanzar ataques contra la infraestructura ucraniana este invierno. En Senegal, Ousmane Sonko, el encarcelado líder de la oposición, perdió una batalla legal contra el gobierno de su país. La Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste rechazó la petición de Sonko de que fue encarcelado injustamente. En los últimos 2 años, el político lleva lidiando con varios casos judiciales por cargos que incluyen difamación y violación. En julio fue enviado a prisión por insurrección. Después, el gobierno disolvió su partido político y fue eliminado del censo electoral, descartándolo de las elecciones presidenciales del próximo año, donde justamente es el favorito de los electores según varias encuestas. Su arresto generó las mayores protestas en décadas de Senegal, que dejaron 16 muertos. Y en Ecuador se instaló la nueva Asamblea Nacional electa en los comicios de agosto pasado. El correísmo, que obtuvo 51 de los 137 escaños, es la primera fuerza en el Parlamento. El conservador Henry Konf fue electo como presidente de la Asamblea después de un acuerdo entre el partido del nuevo presidente electo, el derechista Daniel Noboa, y el correísmo. En Argentina, el hartazgo y la tristeza fueron las palabras más usadas por los argentinos en una encuesta para describir la situación actual del país. Esto previo a las elecciones del domingo, donde definirán entre el candidato de extrema derecha Javier Milei y el peronista Sergio Massa. La economía será otro punto clave al momento de votar. Andrés Treviño nos cuenta más. La inflación y la corrupción son las principales preocupaciones de los argentinos y los principales puntos que impulsarán a los ciudadanos a decidir su voto este 19 de noviembre. El país sudamericano registra la tercera inflación interanual más alta de todo el mundo, con un poco más del 142%. Los valores no condicen con lo que verdaderamente sucede, es decir, un precio de una galletita en un mes te puede subir el doble y en otro mes y tu sueldo no sube el doble, entonces se hace verdaderamente muy complicado. El estoqueo cada vez se usa más, intento hacer las compras del mes y usar mucho el congelado, congelar muchísimo. Y bueno, ahora también se le gana mucho a la inflación con las cuotas, o sea, es como que mi lema de vida es pagarlo en cuotas ahora porque después va a salir más caro. Además de la economía y la corrupción, la inseguridad, la pobreza y el desempleo son los puntos que más preocupan a los argentinos, según una encuesta hecha por Opinaya, en la que además el hartazgo y la tristeza son las palabras más usadas para describir la situación actual, y en las que el nuevo inquilino de la Casa Rosada deberá trabajar durante su mandato. Por un lado, Javier Milei propone dolarizar la economía, eliminar subsidios y reducir el gasto público, mientras que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, le apuesta a bajar impuestos y buscar el equilibrio fiscal. Estamos acostumbrados acá a la corrupción y nos parece que eso es sano y no es posible. Porque lo que no está en obra, lo que no come el jubilado, lo que no come el trabajador que gana una miseria, está en las arcas de los políticos y eso es corrupción, no puede existir.
Ahora los argentinos deberán elegir entre el continuismo del kirchnerismo o la nueva ola política de Milei. Hasta aquí con las noticias, pero usted continúe con mucho más de la programación regular de France 24 en español.